Bienvenidos a la segunda clase de Historia y Fundamentos de la Psicología. En esta sesión vamos a revisar la segunda parte del texto de Habermas, La modernidad, su conciencia del tiempo y su necesidad de autocercioramiento. En particular, nos detendremos en la idea de la conciencia del tiempo de la modernidad y revisaremos la noción de historia en ella. Para ello, los aprendizajes esperados son entender qué es la modernidad como concepto, comprender cuál es la paradoja y cuáles son las soluciones que entregan Koselleck y Benjamin respecto a la modernidad. Si en la primera parte Habermas mencionaba desde Weber que la modernidad es un proceso no universal que se relaciona estrechamente a una racionalidad occidental, en esta segunda parte nos va a definir la modernidad como un concepto filosófico, histórico, artístico, sociológico, etc., que marca una época nueva. Para ello va a basarse en Hegel, quien es el primero en conceptualizar la modernidad como una época dentro de la historia. Para Hegel, sucesos como el Renacimiento o la Reforma Protestante de Lutero implican un punto de quiebre entre la Edad Media y esta Edad moderna, así como la Ilustración y la Revolución Francesa en autores como Kant. Pero para aquel entonces, este concepto de moderno refería principalmente al carácter cronológicamente nuevo de esa época. Si antes se decía que lo moderno era algo que ocurría a futuro, Hegel nos invita a pensar que eso que llamamos moderno está ocurriendo en este instante y que esta época se vive orientada hacia el futuro, que es siempre nuevo, es decir, propone comprender la modernidad como el ahora con orientación a un futuro siempre nuevo. Esta idea de modernidad vivida en el hoy implica una nueva temporalidad, y por lo tanto la reflexión de esta temporalidad en el horizonte de la historia y en su conjunto. Esto quiere decir que la modernidad y las épocas pasadas guardan correspondencia entre ellas, en tanto la búsqueda de legitimidad de la modernidad se encuentra también anclada al reconocimiento del pasado, con miras a nuevas experiencias de progreso histórico. La historia se unifica como proceso generador de problemas al mismo tiempo que se vive como recurso para solucionar dichos problemas. Sin embargo, esto implica una paradoja compleja en la búsqueda de legitimidad histórica de la modernidad. Si consideramos que la modernidad es siempre la novedad, ya que no tiene ninguna base o ejemplo que pudiese fundamentar su existir, a diferencia de las sociedades tradicionales, pero al mismo tiempo no se puede comprender la modernidad sin un pasado el cual, en un sentido histórico, lo sostiene y precede, entonces, ¿cuál es la novedad? La modernidad se ve agobiada entre el pasado y el futuro, en tanto la innovación característica de ésta se anula porque el presente es el resultado del pasado, por lo que toda novedad implica un estancamiento que el presente ya está determinado. Para resolver este problema, se propone comprender este ahora o novedad de la modernidad como una actualidad tránsito entre un pasado que precede pero que no fundamenta, por la ruptura radical con las sociedades tradicionales, y la orientación a un futuro venidero y desconocido. La ruptura que supone la modernidad con el pasado tradicional implica que la primera debe extraer su normatividad de sí misma, lo cual es complejo, ya que esto supondría que la modernidad no puede iniciar nada nuevo de raíz. Un ejemplo de ello es el reflejo de la modernidad en la esfera de lo estético, donde los artistas modernos cuestionan la belleza y los modelos de belleza a partir de la imitación y de las normas de apariencia basados en la belleza absoluta, criticando que la belleza más bien está sujeta al tiempo. Dado eso, el arte busca autofundamentarse a partir de esta idea de que el tiempo se contrae a una subjetividad descentrada, liberada de las convenciones perceptivas de la vida cotidiana. Un claro ejemplo de ello es el arte impresionista, como crítica a un clasicismo, arte que busca capturar el ahora en la eternidad del lienzo. Así, la modernidad se comprende como aquello que es transitorio, que es fugaz y contingente, una modernidad que se consume a sí misma y se ocupa como una extensión de tránsito. Ante este panorama, Habermas cita a Baudelaire, quien comprende que la modernidad
tiene como norte el que el momento transitorio encuentre confirmación como pasado auténtico de una actualidad futura, y acreditándose como algo que será clásico en el futuro. Ante esto, posturas como la filosofía de la historia o el historicismo van a proponer la modernidad como un tiempo homogéneo y vacío con miras al progreso y a una evolución lineal, como si fuera un momento histórico más que se pueda separar y preservar. Es decir, la modernidad como una casilla fija en una línea temporal entre la época antigua y la contemporánea. Como crítica a ello, Habermas va a mencionar dos autores que intentan dar sentido y normatividad a la modernidad. El primero de ellos es Koselleck, quien propone la comprensión de un espacio de experiencias y un horizonte de expectativas. Por experiencia, vamos a comprender un pasado presente en la historia, mientras que por expectativa vamos a entender un futuro hecho presente. Sin embargo, esto no significa que se trate de conceptos simétricos complementarios, pues si el pasado siempre aparece completo y unificado, el futuro siempre nos aparece fragmentado e inasible. Mientras el carácter espacial del pasado da la pauta de que la experiencia está reunida, formando una totalidad en la que están simultáneamente presentes muchos estrados de tiempos anteriores, el horizonte indica una línea que no podemos experimentar, pero que señala la dirección tras la cual se abre un nuevo espacio de experiencia. La experiencia de tradiciones de las generaciones pasadas ahora lo ocupa la experiencia del progreso. Sin embargo, este concepto de progreso para Habermas no hace justicia a la modernidad, sino que abre un horizonte utópico de expectativas. Aquello que se experimente en el presente jamás se verá en el futuro, y este futuro siempre se está corriendo. El segundo autor que Habermas va a traer a colación es Benjamin, quien radicaliza su postura respecto a la novedad de la hora y la modernidad, e intenta dar solución a la neutralidad que aún se hace presente en Koselleck. Para Benjamin, la solución de este problema de neutralidad es hacer una inversión de la temporalidad, es decir, localizar en el pasado el horizonte de expectativas. Esto entonces haría que el futuro adquiera sentido en tanto el presente se hiciera cargo de las expectativas no cumplidas del pasado, ya que si dichas expectativas no fueron cumplidas, entonces no son expectativas pasadas, sino que son expectativas del presente. Con esta idea, el presente viene como un salvador del pasado, y a la vez se legitima en su novedad porque puede cumplir dichas expectativas unidas con la expectativa del presente. Así, para Benjamin, el presente tendría una deuda con el pasado que implicaría una solidaridad histórica, universal, en tanto el presente hace justicia y se responsabiliza de las expectativas del pasado, dándole un carácter activo al presente y a un futuro que también tendrá que responder a las expectativas no cumplidas del presente. Considerando esto, para Benjamin, la mirada orientada al futuro desde la actualidad se dirige al pasado ligado al presente, donde la relación cargada de tensión con las expectativas que básicamente nos abre el futuro se da ahora la mano de forma inmediata con la relación con un pasado movilizado a su vez por expectativas. Con esta última propuesta, vamos a cerrar la segunda parte del texto de Habermas. Continuaremos en la siguiente sesión con la noción de autocercioramiento de la modernidad y el principio de la subjetividad.